Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los radioescuchas? Bienvenidos a este espacio llamado Luz Negra. Ustedes se preguntarán por qué, me imagino. Principalmente porque la luz negra, ¿verdad?, tiende a revelar las cosas que no son tan aparentes, ¿no? Como típico que tú vayas a una fiesta vestido así con colores flúor y la luz negra los resalta, ¿verdad? También podemos ver el blanco de los dientes, qué tan blanco es. O, no sé, pelusas, cosas. Hace aparecer todo de una forma diferente y sigue siendo luz. Entonces, en este programa nos vamos a adentrar en el mundo fascinante del tarot. Vamos a ir hablando de un arcano mayor a la vez. Y nada, bienvenidos todos. Por supuesto, este es un programa en vivo, por lo tanto, si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir o algo con lo que quieran participar, son súper bienvenidos. A mí me encanta conversar. El ejercicio de estar aquí solo me plantea una difícil situación, pero de todas maneras vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En este episodio vamos a hablar, por supuesto, de la carta del loco. Ahora, desde la perspectiva del tarot, el loco no necesariamente es la primera carta, es más bien una carta comodín, por decirlo de alguna manera. Comodín, como muchas veces en la vida nos enfrentamos de repente a situaciones, ¿verdad? A crisis, cambios, ¿no? A momentos donde hay que tomar otra directriz, en momentos donde hay que reinventarse. El loco simboliza varias de esas cosas, los vamos a ir profundizando a medida que avance el programa. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Juan Francisco Guzmán. Estoy hace ya 20 años leyendo las cartas. Partí en la calle y eso fue una experiencia muy, muy, muy linda de la que vamos a rescatar algunas cosas. De hecho, un poco antes de que comenzara el programa, hablábamos con Pastora de que sabía, por ejemplo, que un buen día para el tarot podía ser un día en el que empezara, que comenzara con una interacción con alguien demente, con alguien loco. Yo sabía que ese iba a ser un buen día. Y curiosamente me pasó, ¿eh? Un poco antes de entrar, digamos, al programa, salía por un refrigerio, una cosa, y me saludó alguien con estas características. Así que parece que está todo dispuesto para que disfrutemos este programa. Bien, lo primero, para las personas que no conozcan bien la herramienta del tarot o que tengan inclusive algún tipo de prejuicio, digamos como todos podemos tener nuestra opinión de lo que el tarot es, o sea, todos tenemos la experiencia, ¿cierto?, de saber que tarot chanta, etcétera. Gente que de repente lee las cartas sin haber leído un libro o alguna explicación de los símbolos que guarda. Es verdad, pero finalmente el tarot es básicamente un resumen de muchos arquetipos, como decía Carl Gustav Jung, ¿ah? Carl Gustav Jung, digamos, el discípulo de Sigmund Freud, ¿no? El tarot presenta arquetipos, como los que se presentan en los sueños y en el inconsciente. Por lo tanto, el tarot es una llave, ¿cierto? Para poder entender aquello que es inconsciente y traerlo a la luz. Por lo mismo, es una herramienta de desarrollo, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite entender nuestras cosas, nuestras posibilidades, la forma, digamos, en la que podemos actuar, por qué también se manifiestan las cosas. El tarot es una herramienta muy, muy, muy interesante para poder entender una vida. ¿Sabes cómo me gusta verlo? A mí me gusta mucho percibirlo de la siguiente manera. Es como una especie de cómic, ¿verdad? Que es la historia de este personaje, del héroe, ¿verdad? Y que está sin contar. Y por no tener línea argumental, no sé si alguien leyó Rayuela de Cortázar, esta cuestión de que al final de los cuentos tú tomabas decisiones y saltabas páginas, ¿no? Más o menos el tarot creo que tiene la misma característica. La diferencia es que estas decisiones tienden a la decisión de qué carta sacar, de qué forma en el fondo se va a plantear una determinada pregunta, proviene efectivamente del inconsciente, de esa parte que sabe antes de la parte que sabe. ¿Se entiende? De hecho, por ahí hay unos experimentos psicológicos bien interesantes. Por ejemplo, hay un experimento, no puedo recordar el nombre, pero tiene que ver con una caja en donde tú tienes dos opciones, ¿no? Tienes dos botones con luces y te ponen unos diodos en la cabeza para poder estudiar, en el fondo, todo el inconsciente, el subconsciente, todas esas cosas. Y después de un rato de tú estar decidiendo qué botón, digamos, como apretar,
empieza a suceder que la máquina se adelanta, ¿cachai? Al principio se siente como que se prendió justo antes de que lo iba a tocar, y cuando ya prende lo suficiente, la decisión está tomada antes de que uno mismo entienda o llegue a cognitar en su cabeza que esa es la opción que va a tomar. Es una locura. Del mismo modo, el inconsciente y el subconsciente son las herramientas con las que somos. En el mundo consciente se proyecta la máscara, se proyecta lo que queremos ser, se proyecta aquello, el ego, la sensación de que uno existe. Pero el tarot habla desde ese otro lugar. Y eso es lo que mueve finalmente las cartas, ¿no? En el pasado, por supuesto, la baraja estuvo condenada en los tiempos de Inquisición y cosas varias. Hubo un momento en que la iglesia predominante se manifestó en contra de las artes adivinatorias, ignorando en el fondo, o sea, como planteándole a la gente de que las cartas se movían por cosas del malulo, del adversario, de Don Sata, como quieras ponerle. Y fíjate que al final, en realidad es simplemente el inconsciente, ¿no? Esa parte que sabe. Bien, habiendo dicho esto, en este episodio nosotros vamos a hablar del loco, ¿verdad? El loco, que es una carta maravillosa, muy linda, muy llena de significado. Yo, para la gente que está escuchando en la radio, en este momento estoy levantando el arcano, ¿no? El arcano de una baraja que a mí me gusta bastante, que es la que uso para las atenciones también, que es la baraja de Aleister Crowley, ¿ah? Si hay gente que le gusta el ocultismo digamos, escuchando esta franja de tiempo y lo que estoy diciendo, sabrán que Aleister Crowley no era una figura, pero muy, muy carismática, sino más bien todo lo contrario. Se ganó varios títulos como el tipo más pesado del mundo y cosas así, entre otros, digamos. Aparte que experimentó bastante con el tema de los psicodélicos y ese tipo de cosas. Sin embargo, el gallo tenía muy, muy, muy buena visión, y para poder crear esta baraja, trata de que el diseño de la baraja cumpla la noción más arquetípica primaria de la vida, ¿no? La fuerza masculina intenciona, la fuerza femenina es la que crea. Entonces se alió con una chica que pintaba acuarelas. Esta mujer, Frida Harris se llama. Esta mujer escuchaba, digamos, al tipo de lo que quería y ella interpretaba. Entonces, esta baraja casi, por un tema de que somos humanos y que el mundo arquetípico pleno no existe, esta baraja casi nos sale editada, ¿no? Por diferencias de criterio. De hecho, hay una edición en donde la carta del mago en realidad son tres magos, que fue el punto de discusión brutal antes de que se pudiera como editar, ¿no? Que saliera al mundo, que la gente lo pudiera obtener. Y fue la editorial la que decidió, así como, ¿sabes qué? Vamos a sacar el mazo, onda, ya basta de estos problemas y cosas, y vamos a hacerlo. Lo interesante es que dentro de la cosmovisión de Aleister Crowley estaba el compendio que el tarot es, ¿verdad? Él se encargó de ordenar, por ejemplo, los arcanos en función de los signos del zodiaco, estableció influencias de planetas y cosas, planetas, signos, que son otro tipo de simbología también, dentro de las mismas cartas, y esa es la razón por la que considero que este mazo es muy bueno, casi, casi por decirlo de alguna manera, superior. Bien, el loco. Hablemos del loco. Lo primero, lo que más destaca en la carta es que la carta es sin número. ¿Por qué? Porque aquello que pareciera ser un cero, en realidad responde a un huevo. Es el primer símbolo al que nos enfrentamos. Este huevito puede tener correspondencia con el mito del huevo de Fanes, que el huevo de Fanes, dentro del ámbito de las cosas griegas, ¿cierto? Hablaba de este huevo que todo lo contiene, es decir, la creación en su estado potencial, todo lo que puede ser, ¿no? Todo lo que puede ser y todo lo que será contenido, ¿no? En esta circunferencia, en este huevito, en este cero. El loco, además, representa no solamente el arquetipo del loco. El loco, o sea, la carta del loco básicamente se llamó así en tiempos modernos del tarot. Moderno, estamos hablando de cosas antiguas, pero en tiempos modernos del tarot. Antiguamente se llamaba el bufón, ¿no? Y creo que es un poco más aplicable el bufón como fuerza, de todas maneras, para poder entender el dilema de esta carta, digamos. Primordialmente, dentro de la simbología que se tiende a repetir en todas las barajas,
tenemos a este personaje que parece estar avanzando o lanzándose hacia la vida con poca malicia, con muy poca malicia, digamos, en su cara. Es un personaje que está dispuesto, ¿verdad? Tenemos también que aparece un animal que pareciera estar mordiéndolo como para señalarle algunas cosas, ¿verdad? Y además lleva una mochilita, como, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Ya, como cuando él se iba de la vecindad, ya, esa misma mochilita, que también es un símbolo para el cero, ¿verdad? Que son todas las posibilidades. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el loco? Y cómo esto se aplica finalmente a la vida, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de aterrizar un poco el tema del tarot a lo práctico. Primordialmente, el loco tiene que ver con esta energía muy humana, o sea, como energía disponible, esta cosa que tú te levantas, digamos, del día después de un buen descanso y dices, bien, ¿cachai? Qué rico, ¿no? Onda, aquí viene. A esa energía nos referimos. Habla de las ganas de vivir, del impulso. Y del impulso que cuando proviene de uno estar no contaminado por una identificación particular, es decir, de ser como niño, ¿verdad? Es el que permite abrir la vida y las experiencias, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos hemos sentido estancados de alguna u otra manera, a no ser que haya alguna influencia, digamos, ya sea repercusiones de decisiones pasadas o de repente que la vida se pone como escarpada, se pone para arriba y ya está, ¿verdad? Nos quejamos o intentamos, digamos, cambiar y nos resulta imposible. Y ahí es donde el loco, con su mensaje, nos da algunos lineamientos y algunas ideas, ¿verdad? El loco se trata de la despersonificación. Se trata del acto de actuar. Por eso el bufón también es una figura que me parece muy interesante, ¿no? Para poder entender en su totalidad su fuerza. El loco habla de dejar de contar la misma historia, de cambios radicales, de abrirse al misterio, pero siempre, siempre, siempre con esta cuota, esta forma en el fondo como de niños de ver el asunto. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Y esto lo hablábamos antes, cuando este espacio se llamaba Cachureo Existenciales, lo hablábamos con Carla. Cuando uno era niño, iba a la plaza a jugar, en caso, digamos, de que haya, pues, yo supongo que las personas que estamos aquí, que me estarán escuchando, todos tuvimos alcanzamos a tener esta infancia bonita, donde iba a jugar al parque, a la plaza, con los amigos o a las casas de los amigos, y los juegos, ¿cierto? Siempre se trataban de asumir un rol, ya sea jugar ahí al tombo, policías ladrones, cualquier cosa, digamos, de esas actividades grupales, dentro de la actividad grupal, dentro del acto de vivir, uno actuaba, ¿no? De una determinada manera, al punto que te creías el cuento, ¿verdad? Te creías el cuento, te creías la historia. Y tan pronto salíamos, digamos, de estos juegos, de estas cosas, ¿verdad? Eh, Volvíamos a hacer algo así como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, de eso habla el loco. Ahora, bueno, Carla ahí nos está diciendo una cosita, dice, ¿se puede decir que cada arcano tiene su área específica? ¿El loco con lo afectivo y la sacerdotisa con lo espiritual? ¿O me equivoco? Creo que no te equivocas del todo, ¿cachai? Y creo que aciertas también. Oh, buena. Mira, Gabriela dice si hay momentos para verse el tarot. Voy a responder estas dos cosas en breve. Gracias, Gaby, por estar aquí y participar. Lo primero, lo que decía Carla, lo que sucede es que los arquetipos que están dentro, ¿cierto?, del mazo responden efectivamente a porciones de la vida, a porciones, a momentos de la vida, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto?, que tú hablabas del loco y la sacerdotisa. Esas son dos fuerzas completamente distintas. El loco tiene más que ver con la implicancia de que uno dice, ¿sabes qué? Voy a romper el huevo de fanes, voy a romper mis límites. Me creo capaz y merecedor en algún sentido de la experiencia de vida, de la experiencia vital, ¿verdad? Mientras que la sacerdotisa tendrá que... Esa la vamos a explicar cuando lleguemos al episodio de la sacerdotisa. Y Gaby decía si hay momentos para verse el tarot. Esa es una pregunta bastante difícil de acertar, porque en realidad el momento para cualquier oráculo es cuando la pregunta aparece. Por tanto, y ahí está el tema. De hecho, incluso hay otros oráculos.
La astrología se puede usar como oráculo divinatorio también, por supuesto. Y, por ejemplo, en esa disciplina es importante tener la hora a la que, o el momento, o sea, de hecho la hora, cuando fue hecha la pregunta por primera vez, ¿cacha? O sea, el tiempo muy determinante. Si hay mejor momento o peor momento, creo que no, eso ya va más por el lado de qué forma te estás relacionando con lo que el oráculo te puede decir, ¿verdad? O sea, si estás en una posición muy sensible, muy desesperado, muy sin luz, ¿verdad? Un tarotista que es el que va poniendo el contrapunto, ¿cierto? A estas emociones que puede tener el consultante, un tarotista que no esté suficientemente preparado o que tenga herramientas en el fondo como de habilidades blandas, ¿verdad? Podría generar más caos del que ya existe en la vida de una persona. Por tanto, quizás la pregunta, mi querida Gaby, no es si hay un buen momento, sino con quién, ¿verdad? Hay que ser escrupuloso, es como cuando se escoge cualquier tipo de terapeuta, tiene que haber una buena onda inicial, tiene que haber algo que permita el movimiento, que permita en el fondo em, un flujo de ideas que no dañe ni a uno ni al otro, ¿no? Eso lo aprendí bastante cuando estuve en el tiempo de calle, ¿no? De hacer tarot en la calle, porque ahí no hay filtro y tuve que enfrentarme a diversas realidades, diversas intensidades de emociones y es loco porque es una responsabilidad también leerlo, como se podría decir, ¿verdad? Ahora, espero que esto haya respondido a ambas preguntas. Ahora, para poder seguir en el fondo con el tema del loco, vamos a reflexionar un poquito sobre el personaje en sí. El personaje, por ejemplo, en el tarot de Marsella, ¿verdad? Va avanzando hacia la derecha, que hacia la derecha tiene que ver con el orden, ¿cierto? De izquierda a derecha tiene que ver con el orden del tiempo, por lo tanto supone que cualquier acción que vaya a ser tomada requiere tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que este sea un cero, es decir, un huevito, habla de que en gran medida para poder empezar una historia, uno tiene que estar ok con el hecho de que esa historia también termina. Eso es muy bonito. Es una reflexión súper profunda que tiene el loco. El loco, el bufón, ¿no? Es decir, no tomarse demasiado en serio ninguna cosa, ¿verdad? Porque todas las cosas pasarán y que esa actitud es la que termina abriendo puertas, ¿no? Abriendo historias, proyectando vidas, ¿no? Hacer las paces con el propio fin, por ejemplo, ¿no? Hacer las paces con el propio fin te faculta, te quita los miedos. Este personaje no tiene miedo. Y es tanto así que el otro símbolo que hay, que en este caso es como un tigre, pero en los otros es como un perrito, ¿no? Que le está mordiendo, digamos, la pierna, le viene a recordar su propia impermanencia, ¿verdad? En el fondo el perrito le dice, mira, sabes que por ahora tú estás dentro de un cuerpo físico, en una determinada forma de la simulación, ¿verdad? Pero el perrito viene a decir, sabes que tus instintos están ahí para un propósito, ¿cierto? Y es muy interesante que el instinto sea relacionado con un animal, porque los animales, sobre todo los perros, ¿cierto? No, desde la perspectiva humana, ¿verdad? Porque los símbolos, para que sean símbolos y para que tengan sentido, tiene que ser desde la perspectiva humana, ¿verdad? Los perritos no duran tanto. Si alguien ha pasado por una pérdida de algún cachorrito, cosa, entenderá que los animales no sobrepasan nuestra expectativa de vida, ¿verdad? Entonces el loco habla del viaje del alma y este perrito viene a simbolizar lo que estamos ahora, ¿cierto? Siendo, ¿verdad? El cuerpo que ahora estamos ocupando, que es finito y que nuestra alma lo verá pasar, ¿no? Es muy, 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 muy bonito. Por lo mismo, esta carta, por ejemplo, en tiradas, tiende a salir cuando uno está a puertas de renovación total. Es más poderoso inclusive que la muerte, como carta. Más poderoso que la muerte como carta. Y como arcano, el arcano 13 que ese curiosamente no tiene nombre, pero sí tiene número, ¿no? Le pusieron la muerte para que se entendiera, pero originalmente era el arcano 13. O sea, ya cuando lleguemos para allá hablaremos de eso. Otra cosa que me parece interesante destacar dentro, digamos, de la confección de esta carta y de toda su tradición son los colores que están asociados, ¿no? El verde es un color que habla de esperanza y el traje del personaje, en este caso particular, es de color verde, ¿no?
en el fondo no hay expectativas de cambio o de romper el huevo de fanes, de ir a por algo si uno realmente no está conectado, enganchado con la idea de que esto es prominente, fuerte y existe. Esta es una carta que habla de convicciones, ¿no? De la convicción de que uno existe y que sus posibilidades también existen. ¿Cachai? Es lindo. Es muy bonito, es muy bonito. Ahora, claro, dentro de una tirada, por supuesto, el loco tiene un puesto cenital, porque si nos vamos aún más en la parte no tan humana y más divina, esto representa el campo, habíamos dicho, el campo de aquello que no es manifiesto. Por tanto, representa lo que nosotros podríamos llamar a Dios, ¿no? Porque no es manifiesto, pero está ahí, porque es de donde vienen todas las potencialidades. Eh, y es loco porque cuando aparece, por ejemplo, en una tirada, casi siempre esta tiende a opacar todas las otras cosas que hayan, ¿no? Todas las otras cosas que hayan. ¿Se entiende? Tiende a opacar toda circunstancia mundana. Pone una necesidad, ¿no? Una necesidad fuerte, potente, ¿cierto? ¡Paf! De reinventarse, de quebrar el huevo de fanes, de hacer aparecer aquello que parece lejano, de hacer por medio, digamos, de acciones concretas, sentires y pensares, dar a luz, ¿verdad? Esa realidad diferente. Entonces, para este programa, que es el primero, hablar del loco es maravilloso. Estamos en presencia del nacimiento de un esfuerzo de la Meridional. Muchas gracias por ser mi casa ahora, por ya no ser un invitado, sino ser parte del equipo y de parte de quien les habla, que con todo cariño les comparto estas cosas. Yo no sé si alguien tiene alguna relación o tiene alguna observación que hacer interesante sobre lo que el loco puede ser, a nivel así como de la vida misma. Alguna experiencia que quieran contar, digamos, de algún loco que hayan conocido, cosas que de repente pueden ser rescatables, porque esta figura, por supuesto, como no tiene nada que ver, pero nada que ver con el orden institucional y todo ese tipo de cosas, nada que ver, tiende a ser una figura temida por algunos, tiende a ser una figura que causa gracia para otros, ¿verdad? Y es difícil relacionarse con gente que está en otra, en Cuculandia, ¿ah? Sin embargo, hay un dicho, ¿no? Los niños, los locos y los borrachos dicen la verdad. Qué interesante. Y este loco del mazo, del tarot, nos tiende a decir una gran verdad. Estamos prestados. El tiempo es lo que hacemos de él. Y en nosotros descansa y descansan todas las posibilidades. Em, tenía anotadas algunas ideas que quería como también comentar respecto a este arcano mientras llega alguna quizás observación o pregunta o comentario feliz, digamos, de que exista algo así. Em, bien, lo primero, ¿cierto? Cuando hablamos del loco en el tarot, dentro de una tirada, esto representa energía impersonal, representa esa parte de uno mismo que descansa en algún lugar, por lo tanto, tiende a hablar del subconsciente también, ¿no? Hay una cosa como aspectos que son de la sombra, que son de las partes con las que, por ejemplo, nosotros no colindamos tanto, que no nos gusta observar de nosotros mismos, pero que están ahí, ¿no? Habla de cómo ese instinto, esa cosa, tiende a manifestarse. También es interesante que si bien el loco es un reflejo en el tarot del alma, mira, María Pastora dice, ¿será como romper esquemas o paradigmas? Tal cual, tal cual. Lo interesante de la carta es que dice que para poder lograr esta situación uno tiene que simplemente actuar desde la falta de personalización, ¿no? Tienes que dejar ser y dejarte ser. Es heavy, es heavy. La media responsabilidad porque, a ver, queridos auditores, ¿cuántas veces hemos dicho una mentira blanca para no embarrarla, po? ¿Verdad? Y bueno, podrá ser blanca la mentira, podrá ser bajo el daño. Pero lo que hay detrás de eso son dos cosas. La autopreservación, es decir, el ego diciendo, ¿sabes qué? Pucha, como que esto y lo otro, aquí nos puede ir mal, ¿verdad?
Y por otro lado, es una falta importante, digamos, a la autenticidad, ¿verdad? No existe tal cosa como una mentira blanca, decía una abuela mía. Porque en realidad, como independiente de que eso sirva para zafar, es como es un acto poco auténtico, tiende a minar las cosas en las que se van metiendo estos textos, ¿no? Y claro, respecto a lo que decía María Pastora, también está el tema de que el loco, ¿cierto? La carta va caminando, ¿no? Hay otra baraja que la baraja 8 Zen, que es muy linda, que me gusta mucho, porque la carta del loco es una persona tirándose al precipicio. Es muy parecido a la carta del loco del Rider White, ¿no? De que es uno de los mazos que más se conoce en Latinoamérica. Que básicamente el personaje da un paso hacia el vacío, ¿no? En el Rider White. Y en la baraja de 8 se sale tirando al vacío. Y mientras que va cayendo, tiene en su mano una flor blanca que simboliza la inocencia y tiene una cara de placer que no se la puede, ¿entendí? Así como el placer de vivir, el placer de estar presente. También eso alberga otras cosas interesantes, ¿ah? Si lo pensamos de alguna manera, es decir, aquello que nos hace sentir vivos tiene cero que ver con la zona de confort, que es esta cosa de la que tanto se habla hoy por hoy, ¿verdad? Por tanto, si la vida está muy gris, el loco dice póngale color. Si el día está muy nublado, es como salga y haga sus cosas igual. Si las emociones están muy turbulentas, preocúpese de ser y no de sentir tanto, ¿verdad? Y en última instancia, entender, ¿verdad? Entender que como estamos prestados, más vale que corra la cinta, ¿no? Que corra la película, que el video se vea, ¿ah? En algún sentido. Que poder ni siquiera presenciándonos desde afuera, sino de cuerpo presente, ocupar todos los sentidos, ocupar toda la fuerza de la que uno dispone. Gabriela nos dice, Gabriela Torres, una vez escuché, si las cartas salen al revés en la tirada, significa algo distinto. ¿O es un mito? Mira, depende mucho de la escuela con la que tú estés como leyendo, lo que tú estés usando, ¿verdad? Depende mucho, mucho, mucho. Porque, por ejemplo, hay una baraja, que es el tarot de la nueva edición, que el tarot de la nueva edición tiene todas las cartas hechas a la usanza del Rider White, pero como si estuvieran de espalda, con la pretensión de usar solamente las cartas al derecho, pero con los dos significados. Es decir, aquello que estaba de espalda, que era invisible en el Rider White, viene a completar la parte sombría de los arquetipos de cada carta. Pero, por ejemplo, si usas el Marsella, que el Marsella es un tradicionalísimo, ¿verdad? O sea, de hecho es como el mazo de partida con el que uno aprende, o del que se puede aprender y se puede estar un buen rato aprendiendo. Este mazo en particular es parte de su uso, es parte de su manual de uso, interpretar los aspectos sombríos del arquetipo en cuestión cuando aparecen invertidos. Entonces, por ejemplo, y ahí podríamos hablar de sumatorias de cosas. Por ejemplo, si tenía una tirada de 3 cartas, que es la básica, ¿cierto? Con la que sale en todas las películas, ¿cierto? Así como que, hoy vamos a vernos la fortuna. Y aparece una señora con turbante, una bola de cristal, que quién sabe por qué llegamos hasta allá. Y aparece con 3 cartas, ¿no? Por lo general. Esa tirada es muy interesante porque, si bien se lee de izquierda a derecha, habla del balance, ¿no? O sea, como del pasado, presente, futuro, ¿no? Pero también habla del balance. En una tirada, por ejemplo, donde sí se usan las inversiones, aparecen cartas potentes, pesadas y además invertidas, cielo santo. O sea, como, ¿qué podéis sacar de eso? ¿Qué podéis sacar de eso? Dime tú. No muchas cosas, po. Dame un segundo. Ya. Entonces, pensemos un poco de nuevo en la magia de este arcano y cómo estas cosas y qué cosas nos podrían servir o aplicables a la vida real. Lo primero es que frente a los desafíos y a las cosas terribles y a las cosas que son oportunidades grandes, cualquier cosa que signifique un cambio, la mejor disposición. ¿Cuál es? La mejor disposición es la de un niño, ¿verdad?
Esa es la llave para abrir la experiencia sin prejuicios, sin tapujo. Sea algo bueno, malo, excelente, peor, da igual. Ir como niños, desde la curiosidad de un niño. Hacer prevalecer la inocencia nos puede abrir inocencia de corazón. No estoy diciendo olvidar todo lo que hemos aprendido desde lo que somos. No, pero sí tener o mantener la inocencia frente a cualquier cosa que nos cambie el paradigma. En el sentido de experimentarlo una vez más como niños, pero también dándose la oportunidad de que las cosas pueden y son distintas en cada momento, ¿verdad? Y quizás la tercera idea, para mí la más como pesada, de peso, ¿no? Podría ser que no hay ninguna aventura que comience si no estamos conscientes de que también tiene un final, ¿verdad? Cuando intentamos como seres humanos subsistir y vivir hasta el infinito, estamos siendo falsos con lo que somos y además estamos desperdiciando la gran oportunidad de percibir el tiempo como lo que es, un regalo, un momento, un lugar donde pasan cosas, donde uno tiene que inmiscuirse, ojalá como niños en la plaza. Y esas son las cosas que podríamos elevar, digamos, desde la perspectiva de este arcano que es bien espiritualoide, es bien espiritual porque representa aquello que no se puede tocar, ¿verdad? Representa aquello que no, que es solo potencial, solo potencial. Pero así como no se puede sacar un palto de una semilla de naranjo, ¿no? Lo interesante es estudiar con curiosidad, con amor, con ojos, digamos, de niño, de creatividad, cualquiera sea el momento que estamos pasando, a fin de que el relato que nos come, porque somos seres que estamos hechos de recuerdo, ¿verdad? Que el relato que nos come no nos quite la posibilidad de poder lanzarnos, digamos, a estas nuevas cosas y desafíos. Hay una pregunta por WhatsApp de Cristina. Dice, ¿siempre en una tirada de cartas te va a salir el loco? ¿Qué pasa si no sale? No. Las tiradas, hay muchos más arcanos, son bastantes más cartas, entonces las posibilidades de que salga el loco, siendo que además es una carta que no tiene mucho que ver con nada más del mazo, es una carta bastante única, son sumamente bajas. Si no sale, podría significar que la situación está estable, o que si bien no está dentro de un marco de estabilidad, las razones o por las que estás pasando por una determinada circunstancia, por una determinada consulta, por un motivo de consulta, no están todavía en un punto de quiebre, sino más bien en un punto de desarrollo, o bien quiebre aparente, o bien de resistencia, o bien, porque el tarot es un mapa de la vida, entonces tiene que hablar de cómo la vida es, ¿verdad? Cuando hablamos de que el loco aparece en una tirada, significa que aquello de lo que se está hablando exige ser roto, exige pasar a través. Es muy fuerte. Entonces, que no aparezca no es necesariamente una mala noticia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si está ahí en un punto donde estáis haciendo una decisión, tenéis, no sé, una tirada de 5 o de 3 cartas de nuevo para no salirnos de ese esquema, y la carta final aparece el loco invertido, eso podría señalizar el loco invertido desde la perspectiva de la inversión, es decir, el loco con menos dignidad, el loco en su fase más oscura, más sombría, podría ser que no está reflexionando con claridad sobre las potenciales consecuencias de las acciones. ¿Ves tú? Entonces, Cristi, yo creo que si en una tirada de cartas te sale el loco, es un asunto de estudio, es motivo de estudio. El tarotista que te esté atendiendo debería tener una, un criterio bastante formado de lo que está pasando. A ver, dice, ¿puedes tirarle las cartas a una persona sin verla ni conocerla? ¿Desde una radio es efectivo o tiene que estar enfrente? Dice Cristina. La verdad de las cosas, el tarot conecta tanto con la parte del subconsciente y el inconsciente personal, así como con el colectivo. Esa es la razón por la que uno puede hacer tiradas a distancia, sin conocer, sin saber y ser asertivo, porque navega en ese lugar donde estamos todos pegados, donde no hay individualidades. Obviamente que la información sea correctamente canalizada va a depender de la proeza, digamos, de la persona que esté viendo las cartas, por supuesto.
pero en una sensibilidad buena, en buena sensibilidad, en buen espíritu, ¿verdad? Por supuesto que alguien podría de todas maneras responder a algo. Le va a faltar partes del puente a no ser que la persona que esté interpretando las cartas tenga algún otro don, ¿verdad? Gabriela dice que es una buena pregunta, la que acaba de hacer Cristina. Es loco, muy interesante, sí. De todas maneras, Carla, de todas maneras. La cosa es que, uy, me perdí. Me perdí. Porque me dediqué a leer y déficit atencional. Pero bueno, ¿alguien me puede recordar de qué estábamos, qué estaba diciendo 5 minutos antes? Porque de no recordarlo, yo ya daría por finalizado este episodio primero. ¿Ah? Espero de todo corazón que la gente que haya escuchado, digamos, estas palabras y estas cosas haya tenido un buen momento, un momento quizás de reflexión, de distensión, por último de relajo. Conforme vayamos avanzando por los distintos arcanos, vamos a darnos cuenta que van a haber momentos que no van a ser tan suaves, porque como es un mapa de la vida, dentro de los arcanos mayores está perfectamente representado tanto lo bueno, lo extraño, lo enigmático y lo malulo, ¿no? Pero el loco es una invitación, como la invitación que les quiero extender a que sigan escuchando este programa. Nos vamos a encontrar aquí los días jueves a las 4 de la tarde. Ya para el próximo espero tener un poco más de interacción para que se hagan cosas entretenidas y que, dicho sea de paso, si alguien quiere hacer alguna pregunta al tarot, me lo anuncian por las redes, @twintarot, como tarot gemelo en inglés, Twin Tarot. En Instagram me lo pueden preguntar y vamos viendo. Y si son capi, digamos, y no tienen mucho pudor, podemos hacerlo en vivo para que sea más entretenido. El siguiente arcano del que vamos a hablar es uno de mis favoritos, es el mago. No voy a adelantar nada de él porque ese es muy, muy, muy interesante y ahí hay mucho que sacar, extraer de la simbología y ese sí que tiene varias cosas que ya hablan de la vida directamente, ¿no? Por tratarse de una manifestación, ya estamos hablando del plano que todos atravesamos, entonces ahí se va a poner bueno, va a estar interesante. A todos los que hayan escuchado el día de hoy, muchas gracias. Y nada, quedo súper atento, súper receptivo. Si necesitan, por supuesto, una atención, se pueden atender conmigo en las mismas redes que comenté. @twintarot en Instagram, me pueden mandar un mensaje. Horario extendido, qué sé yo. Yo me adapto a las circunstancias que ustedes tengan y lo que pongo a su servicio y también en sus oídos son estos 20 años de haber visto el mundo a través de las cartas. Un beso grande. Espero que todo. A ver, dice un momento. ¿Se pueden? Momento. Meridional Radio nos dice algo. Dice: ¿se pueden sacar cartas para un país, conflicto bélico, etcétera? Sí, se puede. El punto es que sobre todo cuando son conflictos bélicos, por ejemplo, cuando preguntamos, en una ocasión me preguntaron por esta chica, Kate Middleton, ¿no? Creo que así se llama. Y claro, como era una sola persona, ¿verdad? Es mucho más, la lectura es mucho más liviana, pero cuando hablamos de países que interfiere mucha gente, cuando hablamos de conflictos entre países, donde hay mucha más gente suspendida, ahí se puede básicamente optar por una descripción contextual de las cosas que suceden, ¿ya? Creo que, por ejemplo, también se podría, por ejemplo, apuntar a posibles caminos y resoluciones con mediana asertividad, ¿verdad? Pero por lo general, el tarot es una herramienta más de carácter personal, no tiene un carácter social tan grande como sí lo podría tener la astrología. A través de la astrología se pueden hacer todo tipo de consultas, porque los símbolos que están ahí dispuestos, ¿qué? Dice, no escuché cuántos arcanos son en total y si hay unos más importantes que los otros. Son 22 arcanos en algunas mazos, 23 en otros, dependiendo, digamos, de la tradición. 22 es en el sentido clásico, ¿ya? Em, y cómo se llama, no es que, y todos son relevantes. Lo que pasa es que no tienen un carácter de importancia como jerárquico, sino más bien dentro del contexto de la consulta. Por poner un caso, si nos vamos a alguna pregunta, por ejemplo, si alguien va a obtener un trabajo, arcanos como la muerte o como la luna o el ermitaño no son buenas noticias.
Pero, por ejemplo, si una persona está viendo su transformación personal y necesita, en el fondo, transformarse en una nueva versión de sí misma, los mismos arcanos mencionados son excelentes noticias. Esa es la gracia de los arquetipos y de estas figuras y símbolos, que por ser símbolos alojan, hospedan sabiduría que está viva, viva en el sentido de que se puede contextualizar para un lado o para el otro. ¿Se entiende? Entonces, sí, perdón, ahora sí lo digo. Bueno, bueno, volviendo a la despedida, muchas gracias, son secos, los quiero, los amo, los adoro. Cuando tengo un hijo le pondré ustedes. ¿Te imaginas? Un hijo a ustedes. Oiga ustedes. El programa se repite a las 4 de la tarde, horario continental, 17 horas Magallanes. Ya, o sea, no se repite, se emite. Todos cordialmente invitados. Nos vamos a ir poniendo más entretenidos, quizás hacer algún tipo como de consulta o algo, o tirar algún tipo ¿cómo se llaman estas cosas? Encuesta. Vamos a hacerlo más dinámico, pero de todas maneras que se sepa, agradecido de su tiempo, de su atención, del hogar que me da la Meridional. Y nada, vamos por más. Mi nombre es Juan Francisco Guzmán, @twintarot. Los quiero mucho y estoy a su disposición.